Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26. Repito, Evangelio de Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26. Y quiero invitarles a reflexionar conmigo en una temática que es una inquietud constante en los pastores de las iglesias locales. En otras palabras, lo que quiero decirles es que también es una inquietud constante en mi propia vida. Y es que como iglesia, como creyentes, como hijos e hijas de Dios, tengamos una idea muy clara de lo que significa seguir a Jesús. Y de esto quiero hablarles desde este pasaje. Así que, ¿qué tal si vamos a la redacción de Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 26? Lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Tú tienes la Reina Valera, pero el texto es muy parecido. Dice lo siguiente: Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. La Reina Valera dirá: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tres cosas: niéguese a sí mismo, o deja de ser egoísta, toma tu cruz y sígueme. Jesús le está hablando a sus discípulos, a los que lo están rodeando, y continúa el pensamiento de Jesús y les dice lo siguiente: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y después les hace una pregunta: ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? He titulado a esta plática Seguir a Jesús, pero si tú lees entre paréntesis el subtítulo que puse ahí, dice lo siguiente: la gran paradoja del perder para ganar. Yo les he dicho muchas veces que la vida cristiana, la Biblia, nuestro seguimiento de Jesús está lleno de paradojas en la Escritura. ¿Qué es una paradoja? Algo que parece una contradicción. Por ejemplo, puede parecer una paradoja que Jesús, por su muerte, habría vencido a todos los poderes de maldad. ¿Cómo es posible que con la muerte se obtenga la victoria? ¿Verdad? Esa es una paradoja. Otra paradoja es esta que estamos mencionando en esta ocasión. Hay muchas otras paradojas. He hablado de algunas, como aquellas en las que Jesús usa el ejemplo de una semilla que tiene que morir para producir vida. Una semilla que tiene que enterrarse, aparentemente, asemejando la muerte, para que de ahí surja una vida diferente. Así que esta es una paradoja de perder para ganar. El seguimiento de Jesús, queridos hermanos, es una paradoja de perder para ganar. Y a veces perdemos de vista lo que está en el corazón de Jesús cuando está hablando estas palabras. Yo he estado hablando recientemente del corazón de Dios, ¿recuerdan? El domingo pasado les hablé de cómo Dios revela su corazón en esa parábola del hijo pródigo, que yo renombré la parábola del padre pródigo, que hablamos del corazón de Dios
y cómo se expresa de manera sobrenatural realmente. Cada vez que nos acercamos a tratar de discernir el corazón de Dios, nos daremos cuenta que la medida de su amor, la medida de su misericordia, la medida de su perdón, la medida de todo lo que queramos ver en Dios, excede nuestro entendimiento. Está más allá de lo que nosotros entendemos. Va más allá de nuestras propias medidas naturales. Eso es un concepto que quisiera rescatar desde esta historia. Es decir, cuando hablamos de la relación que Jesús está teniendo con los discípulos y las palabras que les está declarando, hay algo en el corazón de Jesús que quiere revelarles. Jesús es la revelación del Padre para los hombres, ya lo saben, ¿verdad? Dice, yo he venido a revelar todas las cosas que el Padre quiere con ustedes. Él es quien ha llegado a la tierra, quien ha encarnado el corazón de Dios, la vida de Dios, para poder relacionarse en medio de los hombres. Jesús es la revelación del corazón del Padre. Y lo que queremos es conocer ese corazón del Padre. Y de repente, cuando atendemos las experiencias que Jesús ha tenido con toda la gente que trató en su tiempo, generalmente queda limitado a nuestra propia medida de las circunstancias, a nuestra propia manera de ver el contexto, inclusive, que está enmarcado dentro de una cultura judía y de hace más de 2000 años, un contexto en lo natural. Cuando nosotros hablamos, fíjense, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? No me digas. Pero es difícil, o tú pondrás una cierta medida de amor, ¿verdad? Dice Jesús que el verdadero amigo es aquel que da su vida por sus amigos, ¿verdad? Y yo creo que una pregunta confrontadora es: ¿cuántos de veras estamos dispuestos a dar la vida por alguien más? Y en nuestra propia medida humana, eso es un conflicto. Es realmente un conflicto. Nosotros podemos repetirlo y hablarlo, pero en la realidad eso es complicadísimo. Es una realidad que enfrentaríamos con muchas dificultades. Pero lo estamos viendo en nuestra propia medida humana. Es lo que quiero tratar de llevarte a mi intención con esta plática. Si yo lograra de alguna manera meterme a la mente de Jesús y al corazón de Jesús y descubrir qué es lo que quiere enseñarle a los discípulos, seguramente voy a ver en la mente y en el corazón de Dios una medida mucho mayor que la mía propia acerca de las cosas de las que está hablando. Entonces, ven, cuando pensamos en el seguimiento de Jesús, también deberíamos verlo como algo que no puede medirse con nuestras medidas humanas, sino que se da en las medidas de Dios. Vean, otra vez, voy a poner mis pies sobre la tierra. A ver, pon tus pies sobre la tierra. ¿Cuántos son seguidores de Jesús? Amén. ¿Me lo dijiste con los pies sobre la tierra? Sí. ¿O con los pies volando? Porque no es una idea. Seguir a Jesús no es algo que tengo en la mente, ni siquiera con que yo lo esté hablando desde mis propios pensamientos y reflexiones. Seguir a Jesús es una realidad, es algo que se da en la vida, en la práctica cotidiana. Desafortunadamente, de repente, lo vemos como un reto casi imposible de seguir en la práctica. Ve, hace un par de meses tengo un amigo en la escuela, ahí en el tecnológico, regularmente desayuno con él, y hemos empezado a tener una relación cercana. Una vez lo traje aquí a una Navidad, estuvo con nosotros. Él se llama Miguel y le cumplió años hace 2 meses. Y dije, ¿qué le regalo?
yo no hago regalos, así. Hasta Pati me dijo, ¿qué te pasa? Dije, bueno, mejor. Además de que voy a hacer otro regalo, ¿no? Y le compré un cuadro. Fui a la librería cristiana que se llama, allá por el lago 1, ¿cómo? Casa Creación. Y busqué y vi un cuadro que me gustó. Vean, me gustó a mí. A veces uno no piensa en la otra persona, ¿verdad? Me gustó a mí. Un cuadro muy bonito que tenía un trasfondo de cruz como el que ponen a veces los muchachos atrás de las canciones, con un texto. ¿Cuál era el texto? Este que leímos: si alguno quiere venir en pos de mí, niegue, tome su cruz, niegue a sí mismo y sígame. Y yo dije, este me gusta. Y se lo di. Claro, el día que se lo di venía envuelto y todo, se lo llevó a casa, me lo agradeció. Y al otro día que nos vimos, me dice, oye Mario, me dice Mario, oye, ¿de qué se trata tu regalo? A ver. Dice, mira, está muy bonito. Y lo que hice fue ponerlo ahí enfrente de mi cama, y cada vez que me levanto lo puedo ver de frente. Dice, oye, pero lo que dice, no manches, esa palabra sucede. No, ¿cómo crees? Me pone contra la pared. ¿Cómo que tome mi cruz y que le siga, que me niegue yo a mí mismo? ¿Cómo voy a hacer eso todos los días? Dice que además dice todos los días. Y me hizo reflexionar mucho, me reí, ya traté de platicar con él un poco, de explicarle qué es lo que el mensaje está queriendo decir. Pero veo que casi no me entendió. Él está en un proceso de comprender las cosas que platicamos acerca de Dios. Pero se sintió, sus palabras fueron, me siento contra la pared cada vez que leo ese mensaje. Y me parece, querida iglesia, que varios de ustedes se sienten contra la pared cada vez que leen ese mensaje. No quiero decir que todos, pero de repente seguimos preguntándonos cuáles son las implicaciones de esas palabras de Jesús. Así que acerquémonos a este pasaje y vamos a revisar muy rápidamente, pero con un poco de cuidado, esta declaración de Jesús. Lo primero que puedo ver en estas palabras de Jesús es que hay un llamado radical de parte de Jesús. Repite conmigo, radical. Jesús es radical. ¿Cuántos saben que Jesús es radical? Es tan radical como para decir, yo he venido y he traído división en la familia. ¿Recuerdan esa parte? Dice, y además dirá, el que no me ame más a mí que a su padre y a sus hermanos en su familia, no es digno de mí. ¿Es radical? Es radical Jesús. Y en este pasaje sigue revelando esa radicalidad. Si alguno quiere venir en pos de mí, es voluntario. Jesús no está trayendo la fuerza a nadie para seguir. Está haciendo una convocatoria. Nos está convocando. Dile a que está a tu lado, te está convocando. Es voluntario pero urgente. Si alguno quiere, dice Jesús. Sin embargo, ese llamamiento no tiene vuelta atrás cuando toma una decisión. Seguir a Jesús no tiene vuelta atrás. ¿Alguien recuerda esa historia en nuestra nación? ¿Cuántos aman México? ¿Alguien recuerda esa historia de un general o capitán español que mandó a quemar sus naves para que nadie regresara por temor? ¿Regresan esa historia? ¿Conocen esa historia? Se ha vuelto hasta un dicho popular, ¿verdad? Vamos a quemar las naves. Cuando alguien dice eso significa no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás.
Dile al que está a tu lado, no hay vuelta atrás. El llamado de Jesús, el llamado a seguirle, es sin reservas. Es un llamado radical, no hay marcha atrás. Dice Henry Nouwen, he estado mencionando a Henry Nouwen. El seguimiento de Cristo no es una tarea que se emprende con fuerza propia, sino un camino de confianza radical en Dios. Esa declaración de Henry Nouwen empieza a ayudarme a tratar de ayudarte a ti a entender que seguir a Jesús no se da en mis propias fuerzas. Alguien está pensando, ay, tengo que dejar esto, tengo que hacer esto, tengo que cargar mi cruz, tengo que negar, yo, tengo. Espera, las medidas de Dios implican recursos que nos ha dado a nosotros para poder seguir. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos una comunidad de hermanos y hermanas que están para apoyarnos en ese seguimiento. Y es que el seguimiento de Cristo no es una tarea que se da necesariamente con fuerza propia, sino es un camino de confianza radical en Dios. Y Dios me ha dado esos recursos, me ha dado su Espíritu, me ha dado su palabra y me ha dado a todos ustedes. Amén. A ver, voltea a ver y dime si te sirve de algo tener toda esta flota de hermanos aquí para seguir a Jesús. Alguien dirá, pues a pesar de uno que otro, ¿no? Pero estamos siguiendo a Jesús en comunidad. El proyecto y el plan de Jesús y de Dios es que lo sigamos comunitariamente. La vida cristiana se vive en comunidad. Así que el llamado de Jesús es radical. No hay vuelta atrás. Hay tres acciones decisivas que vemos en estas palabras de Jesús. La primera es negarse a sí mismo, es renunciar al egoísmo. No significa que yo me menosprecio o algo parecido. Implica morir a mis propios planes y deseos. No se trata de perder mi identidad, de quién soy, no, sino de entregarla en las manos de Él. Yo he predicado que Cristo es el centro de todo. ¿Alguien recuerda esa predicación? A mí me encantó. Y espero que a uno que otro de ustedes. Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro. No tú, ni yo. Es Él. Él es el centro. Así que cuando Jesús está diciendo, como ha sido traducido en la Reina Valera, niéguese a sí mismo. La nueva versión, esa traducción viviente dice que dejes de pensar en ti mismo. Implica un dejar de pensar en nosotros mismos y descansar en aquel a quien seguimos. Un mensaje paralelo en este sentido es el seguimiento de Jesús desde la metáfora de ese par de bueyes que implican o que forman la yunta. Yo he predicado también sobre eso. Jesús dice, mi yugo es fácil y ligero. Solo emparéjate conmigo y vayamos a dar el campo juntos. Estoy haciendo una versión de ese pasaje. El mensaje de Jesús es seguirme. No es tan complicado. Solo tienes que hacerlo a mi lado. Solo tienes que hacerlo cerca de mí. Así que negarse a sí mismo, repito, no es perder tu identidad, sino se trata de entregarla a Jesús, de renunciar a ser nosotros el primer lugar.
para venir a esta reunión, tú tomaste una decisión entre otras actividades que tenías, ¿verdad? ¿Cuántos se desvelaron anoche? Ok. ¿Cuántos no andan muy bien físicamente? Se sienten cansados. Aquí les duele por acá, les duele por allá. Están recién operados, como algunos, ¿no? Eso podría haber sido una razón para no estar aquí. Probablemente justificable. Pero tomamos una decisión. Yo espero que tú hayas pensado que más que tú era darle al Señor nuestro culto, nuestro agradecimiento y su honra. Así que negarse a sí mismo, renunciar al ego como centro a mí mismo. Dice Harold Segura, que es otro autor que he estado utilizando, negarse a sí mismo no es despreciarse, es hacer espacio para que Cristo reine en nuestra voluntad. Mi voluntad generalmente nos domina nuestra voluntad, tomamos decisiones según lo que creemos y pensamos. Pero podríamos ir haciendo a un lado nuestra voluntad e ir dejando que la voluntad de Jesús empiece a cubrir nuestra propia voluntad. Así que lo que dice Harold Segura es negarse a sí mismo no es despreciarse, es hacer espacio para que Cristo reine en mi voluntad, en mi voluntad. Otro autor que he estado mencionando, Henry Nouwen, dice lo siguiente: negarse a sí mismo es el acto diario de confiar más en Dios que en nuestra propia inseguridad. Nuestra inseguridad nos hace tomar muchas decisiones. Que no corresponden necesariamente a la voluntad de Jesús o la voluntad de Dios. Así que hay tres acciones: negarse a sí mismo. Pero la segunda cosa que dice Jesús es tomar su cruz. Y cuando platicaba yo con mi amigo, esto es lo que más me preocupaba. ¿Cómo voy a cargar mi cruz todos los días?, me preguntó él. ¿Cómo estás cargando tú la cruz? Porque la cruz pesa. La cruz duele. La cruz puede producir sufrimiento en tu vida. Así que Jesús está diciendo que la cruz no es una carga cualquiera. Ahora ponme atención a esto. ¿Qué simbolizaba la cruz en los tiempos de Jesús? Muerte. Era el instrumento que usaban los romanos para matar a toda la gente que había quebrantado las leyes romanas. Hablar de la cruz era hablar de la muerte. Es como si hoy nos dijeran: pues lo que tú necesitas es cargar tu silla eléctrica, ¿no? Un instrumento de muerte. Eso era en tiempos de Jesús. Era un instrumento de muerte. Así que el mensaje es: tú debes estar dispuesto a estar muriendo cotidianamente por causa de mí. No solamente es negarte a ti mismo, va más allá. Es morir todos los días. Hay sufrimiento, sí lo hay. Hay dolor, puede haberlo. Es un mensaje, es una disposición a perder todo por amor a Cristo. Hay una frase que me encanta. La escribió un pensador, con todo respeto, espero que no se sientan mal, un gran teólogo católico. Dijo que no hay cristianismo sin cruz.
No hay cristianismo, no hay vida cristiana sin cruz. La cruz no es un adorno ni un símbolo de éxito. Es el camino de la entrega por amor, el único que lleva la vida de Dios. Cargar, tomar tu cruz. Seguirle. No es admirar a Jesús desde lejos, es caminar con Él. No basta negarse, no basta tomar la cruz. Hay que seguir los pasos de Jesús cada día. Él es nuestro modelo. Ahora quiero traer tu mente un momento a esta figura. Imagínate a Jesús, dice que nosotros estamos siguiendo a Jesús. Eso significa que va delante de mí, ¿verdad? Jesús me modela. Yo estoy viendo cómo camina Él. Estoy viendo cómo habla Él. Estoy viendo cómo manifiesta sus emociones y sus sentimientos. Lo estoy viendo porque lo estoy siguiendo. Me está modelando. Me está modelando la vida del reino. Me está modelando la vida de Dios. Yo lo escucho hablar, lo veo hablar. Y entonces yo aprendo a hablar como Él. Lo veo caminar por donde va y por donde no va. Y empiezo a caminar por donde Él va y a evitar aquellas cosas que Él evita. Empiezo a ver cómo trata a la gente. Y empiezo a aprender yo a tratar a la gente. Él es mi modelo. Porque yo lo voy siguiendo. Lo voy viendo. Todos los días, repite conmigo, todos los días. Nos modela la vida, iglesia. Yo no puedo decir que sigo a Jesús y hacer las cosas que Jesús no esperaría que yo haga. ¿Qué hacía Jesús cuando lo ofendieron? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús cuando lo crucificaron? El momento más crítico, la afrenta más grande. Él está en la cruz y está viendo a toda la gente que están ahí emocionados de verlo colgado, porque sus seguidores no están ahí, se fueron a esconder espantados. Así que toda la gente está ahí, está disfrutando la muerte de Jesús, porque eso es lo que está haciendo esa gente. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Perdónanos, porque no saben lo que es. Así que Él me modela. Él te modela y me modela a mí, porque lo voy siguiendo todos los días, no solamente los domingos, todos los días. Él me modela. Se acerca a una mujer que ha sido sorprendida en adulterio. Él me modela. Él no viene y la juzga, Él no toma una piedra y se la arroja. No, Él actúa con misericordia y con perdón. Se acerca a una mujer samaritana a la que nadie se acercaría porque viene al mediodía. Una mujer que ha tenido muchos matrimonios, cuya vida es un fracaso. Él me modela cómo se acerca. Se acerca a un hombre que es cobrador de impuestos, que es odiado por todos sus coterráneos, por todos los judíos que lo conocían. Es señalado, nadie quiere hablar con él. Él me modela cómo se acerca a él. Él ve a un leproso al que nadie se quiere acercar, y él me modela cómo se acerca a él. Eso es seguir a Jesús. Es un llamado radical. Imita su carácter, obedecer su palabra, compartir su visión. Pero además es un llamado a perseverar. No es un acto puntual. No me quedo quieto, no estoy esperando, estoy dando pasos, estoy yendo adelante. Porque Jesús, a pesar de todas las circunstancias, revisa su ministerio los 3 años. Él sabía a dónde iba. Empieza en Galilea a servir a los más pobres.
casi todo su ministerio lo hace con la gente más desprotegida. La última semana nos la narran los 3 evangelios y nos enseñan cómo llega a Jerusalén. La última semana. Y recuerdo aquel momento cuando él estando ahí, después de orar al Padre acerca de que si era posible pasar a esa copa de él, ¿verdad? Lo vemos en un momento de crisis. Pero después de ese momento, dice la narrativa del Nuevo Testamento, que levantó su rostro y caminó a Jerusalén, porque él sabía dónde iba. Iba a la cruz. Así que es un llamado a perseverar. Sabemos a dónde vamos. Tenemos un destino. Hay propósitos que Dios ha definido en nuestras vidas. No es para quedarnos quietos. ¿Qué cosas en tu vida necesitan ser negadas para seguir a Cristo con libertad? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? La segunda cosa que quiero comentarte es que es una gran paradoja esta que encontramos en el Evangelio. Versículo 25: el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hay un tremendo contraste en nuestra propia vida, en los propósitos de nuestra vida y en la vida que Dios quiere para nosotros. La verdad es que nuestra cultura, nuestro momento histórico, vivimos en un siglo posmoderno, lleno de tecnología, ¿verdad? Me sorprende los avances tecnológicos. Yo que soy ingeniero, de maestro y doctor, me sorprende. La inteligencia artificial se está convirtiendo en lo más común, al alcance de todo el mundo. Y es sorprendente la manera en la que la tecnología, los sistemas de comunicación, hoy nos modelan. Así que seamos cuidadosos, porque estamos expuestos a una cultura que de repente se siente que tenemos encima de nosotros. Yo no sé si se dan cuenta o no lo saben, pero cuando tú abres una computadora, tú eres sujeto de que cualquier especialista en el mundo, un hacker, como son llamados, te accese a ti y te pueda ver. ¿Sí lo sabes? Tú abres tu computadora, te conectas a internet y eres vulnerable. Nuestro propio sistema de gobierno está utilizando eso. Ya no me pide identificaciones especiales, no. Me pide mi número telefónico y mi correo electrónico. Nada más. Porque ahí está toda la información que ellos requieren. Hay una tecnología desbordante. La Biblia había dicho que en los últimos tiempos la ciencia se multiplicaría. Pero de repente no tenemos conciencia. Hagamos un poquito de reflexión. Dice Harold Segura: el discipulado no es una pérdida sin sentido. No perdemos, sino es la inversión más radical que podemos hacer. Repito, el discipulado, el seguimiento de Jesús, no es algo sin sentido. No es una pérdida sin sentido, es una inversión radical en nuestra vida. Perder lo inmediato para ganar lo eterno. Me encanta esa frase. Perder lo inmediato para ganar lo eterno. Por eso es una paradoja. Jesús está diciendo: si tú me sigues, es posible que pierdas lo inmediato, pero estás ganando lo eterno. Estás haciendo una inversión para la eternidad. Así que, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida?
asegurar una buena vida. Ya quienes tenemos una edad mayor, ¿verdad?, de los 60 para arriba, hay un término médico, ayúdenme por favor, para que tengamos una buena vida. De repente el médico habla de la calidad de vida. De repente dicen, cuando se trata de un enfermo terminal, por ejemplo, ¿quieres que esté aquí en el hospital o quieres que esté en casa? Porque si está en casa tendrá una mejor calidad de vida, ¿verdad? Va a tener a la familia cerca. Y términos que nos dejan ver que nuestro mayor interés como seres humanos, y que es comprensible, no justificable, pero es comprensible, es que lo que más nos importa es tener una buena calidad de vida aquí. Pero si reflexiono un poquito más, dice el pastor Segura, seguir a Jesús no es una pérdida sin sentido, sino es la inversión más radical, perderlo inmediato, porque es inevitable que perdamos cosas, que perdamos relaciones, que perdamos personas cuando seguimos a Jesús. ¿Cuántos han perdido relaciones por seguir a Jesús? ¿Nadie? Les ha ido muy bien. Ser evangélico en mis tiempos era perder a todas tus relaciones. Y uso la palabra a propósito evangélico. Hoy decimos cristianos, ¿verdad? Se oye menos ofensivo. Pues yo soy evangélico. Tienen un pastor que es evangélico y que es cristiano también. Y no le sigo para no causarle ruido. ¿Qué más soy? Pero estamos siguiendo a Jesús. Hemos perdido relaciones, hemos perdido cosas, no lo sé. No lo sé cómo te ven en tu trabajo cuando saben que eres cristiano. Hoy la cultura ha cambiado con respecto a hace 30, 40 años, ¿no? Hace 40 años, ¿desde cuándo eres cristiana? ¿Hace 40 años? ¿O menos? Bueno, cuando yo empecé a ser cristiano era un escándalo en la primaria, ¿no? Ya les he platicado. Era un escándalo, era hacer un escándalo. Era ir a un templo que iba a ser apedreado los días de la reunión. Era acercarte a la reunión y escuchar gritos de la gente, estos aleluyas, estos hermanos piedra, ese tipo de cosas, ¿no? Porque seguir a Jesús implica una pérdida. Ahora, voy a ser más puntual, espero que lo tomen con madurez. Hay parte de nuestra familia en la carne que nos ha dejado porque hemos decidido seguir a Jesús. Seguir a Jesús es un choque cultural con la gente que te conocía. ¿Cuántos conocen la zona de los cuartos aquí en Mendoza? Mario, hace 40 años ibas a meterte a los cuartos a las 10, 11 de la noche. Pues no, bueno, ibas a entrar, pero ibas a salir todo moreteado y golpeado, apedreado, correteado. ¿Dónde vivía usted, hermana, en Río Blanco? Ah, en Mendoza. ¿Por qué rumbo? Ah, ¿cómo el de Río Blanco venías a Mendoza? En aquel tiempo, si tú no eras de los cuartos y tenías una novia de los cuartos, ¿qué lío tenías? Toda esa comunidad, yo crecí en los cuartos.
vivía yo más abajo, crecí en la escuela. Y ahí hice mis grandes amistades, mis grandes amigos, mis grandes compañeros de la escuela, y triste. Pero cuando yo decidí seguir a Jesús, los perdí a todos. Ya te he platicado, yo tocaba la guitarra, me encantaba. Y cuando yo me convertí a Jesús, pues seguí usando la guitarra ahora para alabar a Dios. Así que yo iría a la iglesia y con mi guitarra aquí, y me encontraría mis viejos amigos y me dirían: oye, que ya te convertiste en un cantante de música folclórica, cosas así, ¿no? Porque ya no tocaba yo rock ni aquella música de aquel tiempo que tanto nos llenaba. A las 12, 1 de la mañana y estaban unos tocando, otros tomando, otros otra cosa. Perdí todas mis relaciones, pero gané una mayor. Jesús decía: es probable que pierdas 1, 2 o 3, pero yo te voy a dar más hermanos y amigos. ¿Recuerdan esa palabra? Yo tenía una familia nuclear, tenía una familia extendida, la mitad la perdí. Pero ¿qué tal que ahora los tengo a ustedes? Amén. Estamos contentos de tenerlos a ustedes como nuestra familia. Esperamos que ustedes también. Amén. Y es que seguir a Jesús implica pérdidas, claro que sí. Estás tratando de salvar tu vida a tu manera. ¿Qué es lo que más nos cuesta perder por causa de Jesús? Esa es la gran paradoja. Perdemos para ganar algo más grande, más glorioso. Pero Jesús termina con esto: ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Jesús nos confronta con una pregunta crucial: ¿qué valoramos más? ¿Lo eterno o lo temporal? Nos lleva a pensar en términos que exceden nuestra medida del tiempo y del espacio. Yo sé que es difícil entender esto. El apóstol Pablo está orando a Dios para que el Espíritu Santo traiga sabiduría a la iglesia, para que entiendan las cosas eternas, para que puedan empezar a medir, para que puedan aprender a poner en una balanza qué es lo más importante, si lo presente que termina y que se acaba, o lo eterno que permanece para siempre. Ese es el gran conflicto de nuestra vida cristiana, sobre todo en este siglo, querida iglesia. Y sobre todo en la cultura que vivimos. Vivimos en una cultura capitalista. Estamos sometidos a los imperios de poder que han gobernado nuestra nación. Y los países de Latinoamérica, de África, los subdesarrollados. Nosotros ya somos un país más o menos desarrollado, pero hay poderes económicos que están sobre nosotros, pisoteándonos. Ahora mismo, el presidente aquel que se dice cristiano y por el cual muchos favorecen y le aplauden, muchos grupos cristianos, por cierto, nos está poniendo el pie sobre el cuello a nosotros los mexicanos. Hay poderes de dinero, políticos, militares, a los que estamos ahí expuestos. ¿Qué valoramos más? ¿Lo eterno o lo temporal? Repito, Jesús nos lleva a pensar en términos que exceden nuestra medida del tiempo y el espacio. Esa es la realidad que estamos viviendo ahora mismo, aquí y ahora. Pero ¿cuántos pensamos en lo eterno? ¿Cuántos realmente tenemos conciencia de la medida de lo eterno que hay
en el corazón, en la mente de Dios, tanto en el tiempo como en todas las medidas de nuestra dimensión. Yo voy a cumplir 70 años este fin de año. Gracias a Dios. ¿Vamos a tener fiesta? Ok, pero vean qué implica en mi mente. Yo sé que la vida natural de una persona, hombre o mujer, en promedio, ¿verdad? Una vida efectiva, más o menos en la que sales adelante, pues han de ser los 80 años, ¿no? Además el Salmo 90 más o menos me dice eso, ¿verdad? Dice, si en los más fuertes son 80, 90, después ya es cansancio, dice Moisés en el Salmo 90. Así que yo me estoy preparando mentalmente. Ya le dije a Pati, mira, este fin de año cumplo 70, todavía me siento bien, quiero hacer algunas cosas, ¿verdad? Nos vamos a ir de pachanga pronto y el fin de año, una pachanga de aquí en adelante. Estos 10 años que siguen vamos a disfrutar lo suyo. Pero yo ya sé que después de los 80 yo ya voy a venir de bajada, ¿no? Si es que no me ha llevado el Señor. Y si me lleva, qué padre. Yo tengo un sueño increíble, fantástico. ¿Cuántos han escuchado de Enoch en la Biblia? ¿Sí saben que se lo llevó el Señor? Porque era su cuate. Digo, ya no se lo llevó Dios porque se llevaba a morir con él. ¿Cómo se lo llevó? Caminando con él. ¿Murió? No. Oh, luego. Desde que yo me convertí al Señor, cuando era muy joven, yo le dije a Dios, Señor, llévame como Enoch, ¿no? Así que aparte la estoy preparando para mí. Si un día no me ves, no te preocupes. Ya me voy. Porque tengo una conciencia de lo eterno. Pensar en lo eterno forma parte de mi vida. Me ha modelado pensar en lo eterno. Dios me ha permitido algunas cosas en lo material. He tenido un buen trabajo, he tenido oportunidades de superarme, muchas cosas bellas, tengo experiencias muy bonitas. Pero Dios sabe que lo que más me importa son las cosas eternas. Y mi deseo ha sido que todos ustedes tengan esa conciencia. Les he estado hablando, estamos en un periodo, en una época en la que Él nos está preparando para vivir y experimentar la vida eterna. Te está formando. Por eso ahora puedes perdonar más. Por eso ahora alguien te ofende y ya lo sobrellevas, ¿no? Por eso ahora ya no tienes tanto miedo de las cosas. Porque el Espíritu Santo y la palabra te están preparando, te están formando para lo eterno. La vida eterna, las cosas eternas son las que deben ocupar nuestra mente y nuestro corazón. Y dice Jesús, está hablando del alma, de no perder el alma. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Porque podemos tener éxito aquí en la vida, podemos tener todo, pero se puede perder el alma. Y es que el alma humana no tiene precio. Solo Dios puede llenar el corazón con el que ha sembrado. Voy a terminar. Miren, ¿qué es lo que me motivó a empezar a hablar del seguimiento de Jesús? La verdad es que hay varios pasajes en la Biblia que hablan de seguir a Jesús. El apóstol Juan nos habla de las ovejas que sigan al pastor. ¿Recuerdas esos pasajes? Y en esta parte del seguimiento
mi preocupación pastoral tiene que ver con varios de ustedes que están tratando de seguir a Jesús, pero un poco desde lejos, ¿no? Hay unos que siguen a Jesús muy de cerca, sus discípulos, en el caso de los evangelios. Hay otros que siguen a Jesús viéndolo así como hace las obras. Hay otros que vienen a seguir a Jesús porque hay mucho alimento, ¿verdad? Porque les dio de comer y los alimentó, pero a los pocos días ya no están. Así que hay varios espacios para seguir a Jesús. Y mi preocupación mayor como pastor es que eso es lo que uno ve en la iglesia también. Puedo ver gente que está tratando de seguir a Jesús de una manera más cercana, porque está entendiendo estas cosas de las que estoy hablando. Hay otros que están tratando de seguir a Jesús o que no están tratando, hasta los están jalando, ¿no? Varios de nosotros como padres hemos experimentado con nuestros hijos que algunos tenemos que traerlos. Bueno, eso me pasó a mí, ¿verdad? Mi madre conoció al Señor, empezó a buscar de Dios, empezó a seguirlo muy intensamente, por cierto. Pero yo, siendo su hijo, un muchacho, un adolescente, pues yo iba de vez en cuando y sabía de Jesús por lo que mi madre me hablaba. Yo seguía a Jesús de lejos, ni siquiera por conveniencia. Yo ni sabía que Jesús me podía ofrecer, pero ahí estaba yo. Hay varios espacios de seguimiento de Jesús. Yo no sé tú de qué manera estás siguiendo a Jesús, qué tan lejos o qué tan cerca. Pero lo que te quiero decir esta mañana, este día, es que aquellos que hemos entendido o que estamos entendiendo más el seguimiento de Jesús, facilitemos a los demás que se acerquen más para seguir a Jesús. Te voy a decir cuál es una de las experiencias en la Escritura más bellas que encuentro del seguimiento a Jesús. Es la historia de Pedro. Él está trabajando, está cerca del lago. Él era pescador. Pues un pescador se dedica a pescar peces, ¿verdad? Y era bueno. Estaba tejiendo las redes, estaba ahí con sus compañeros de trabajo. Está haciendo un buen trabajo porque Pedro es un buen pescador. De esa historia escuché una frase alguna vez y lo prediqué alguna vez, porque el título de la predicación era: si tú eres fiel en tu cronos, Dios te va a dar un kairos. Es decir, si tú eres fiel en tu trabajo, en tu vida y en tu tiempo natural, Dios te va a abrir un tiempo sobrenatural, específico y extraordinario. Ven qué está pasando con Pedro. Él está trabajando. Y llegó Jesús. Hay una canción muy bella que se llama Y llegó Jesús. Y llegó Jesús. Luego se las enseño. Y lo ve. Así como te veo a ti, te veo a ti y me veo a mí. Estábamos en lo nuestro, en nuestro trabajo, haciéndolo bien, probablemente. Pero Él llegó y nos miró y nos llamó: sígueme. Y le dijo a Pedro: Pedro, deja eso y sígueme. Y ya no serás pescador de peces, sino ahora serás pescador de hombres. Ponme atención. ¿Qué le está diciendo Jesús? Jesús le está diciendo:
Eso que haces y a lo que te dedicas en tu vida natural, en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, eso que te ocupa todo el tiempo, Pedro, yo lo voy a disparar a otra dimensión de vida. Ya no serás pescador en lo natural, ahora vas a ser un pescador en una dimensión superior. Vas a ser un pescador para propósitos eternos, porque esos hombres que vas a traer, los vas a traer en una esfera sobrenatural y eterna. Seguir a Jesús va a transformar nuestra simple vida natural. Ponle atención en esto, y la va a disparar a un propósito eterno y sobrenatural que existe en la dimensión de Dios, en la mente y en el corazón de Dios. Así que cuando yo me veo bajo ese esquema, me veo y me recreo una metáfora para mí mismo, y veo a Jesús que llegó a mi vida y me habría dicho: Beto, ya no vas a ser un ingeniero que arregla computadores. Te voy a llevar a que seas un ingeniero que facilita la vida de la gente y restaura su vida. Y termino platicando un sueño. ¿Te gustan los sueños? Sobre todo cuando alguien más lo soñó y quiere saber qué soñé. Hace muchos años, y esto fue lo que me movió a ser pastor, ya voy a terminar. Tuve un sueño. Yo me acababa de convertir, era yo un muchacho de 17, 18 años. Y me vi en el campo, en un rancho, donde había animales, ¿no? Vacas, sobre todo. Y había una vaquita pequeña, blanca. Así lo recuerdo en mi sueño. Y yo le había dicho al patrón, porque yo era un trabajador, un chamaco, pero el que hacía los mandados, limpiaba. Era yo eso, en ese rancho, en ese sueño. Pero todas las mañanas a mí me tocaba alimentar a esa vaquita blanca. Iba yo, le daba de comer, la cuidaba, ya. Y ese sueño que tuve, que para mí es el primer sueño que tuve de Dios, fue de Dios, no tengo la menor duda. Una tarde yo iba llegando ahí al rancho, salió el patrón, ¿no? Y me veía ahí afuera y me llamaba y me decía: ven y vamos a ver a la vaquita. Y me llevaba junto a la vaquita blanca. Me decía: ¿te gusta la vaquita? Sí, me gusta. ¿La quieres? Sí, la quiero. Te la regalo, pero la vas a cuidar, le vas a alimentar hasta que crezca. Por esto me dice: pastor, esa vaquita se está creciendo. Por eso sigo aquí, porque Dios ha sido fiel, y por eso sigo trabajando, porque esta vaquita todavía hay que alimentarla mucho.
Seguir a Jesús te dispara de una vida natural a una vida verdaderamente sobrenatural que trasciende lo eterno. Sigamos a Jesús. Si estás siguiendo a Jesús de lejos, ya es tiempo de que te acerques más. Porque Jesús tiene un proyecto contigo extraordinario que va más allá de tu propia comprensión y entendimiento. Póngase de pie. Jesús le había dicho a Pedro: sígueme y cambiaré los alcances de tu vida natural y los llevaré a una dimensión realmente trascendente y sobrenatural. Esta es la dimensión del llamado a seguirle que Jesús nos sigue haciendo ahora mismo. ¿Estás ocupado en las cosas que te rodean? Te están estorbando para seguir a Jesús. Es una decisión, es una invitación, es una convocatoria voluntaria. El que quiera seguir, siga. El que quiera, la que quiera. Cierra tus ojos, Padre, te damos gracias porque seguimos escuchando tu voz.